Hola, hola a todos, bienvenidos. Este es mi nuevo episodio, mi nuevo podcast. Quiero agradecer a toda la gente que se está sumando, que se va a sumar, porque este es un proyecto que quiero hacer hace mucho, mucho tiempo y en esta oportunidad voy a invitar a una persona muy especial. Para darle una introducción, quiero contar que este podcast va a tratar de acercar de arquitectura, de inteligencia artificial, de negocios y todo lo que tenga que ver alrededor de eso. Y esta persona que estoy invitando en esta oportunidad es una persona que he conocido a lo largo de mi crecimiento en redes, que no es muy larga, pero ha tenido un crecimiento exponencial. Y su nombre es Andrés Rincón. Él también comparte la arquitectura como profesión, es de Colombia y ha tenido un crecimiento increíble en los últimos años. No solamente es un grande de la marca personal con más de 320.000 seguidores en su Instagram, sino que también tiene una importante trayectoria en el mundo del BIM, algo que es recontra importante en el día de hoy. Y bueno, me gustaría dar la bienvenida a Andrés, empezar a hablar un poco de los temas que tenemos en mente y poder compartir con ustedes y que le saquen el máximo provecho. Así que si te gusta, démosle la bienvenida a Andrés Rincón. Vamos a ver por acá. Hola Andrés, Hola ¿cómo estás? Nacho, ¿Todo ¿cómo bien? estás? Bien, bien. Qué bueno verte. Me gusta bastante cómo iniciar cosas, es chévere. O sea, porque yo tampoco nunca he hecho un podcast. Entonces me gusta Sí, cómo hacer cosas así, como nuevas y poder estar aquí también apoyándote en el inicio de tu podcast. gracias, gracias, gracias. Sí, me parece que sinceramente, si estamos como en este mundo de así de crecer en las redes, el podcast es como un must, ¿viste? Como se dice en inglés. Sí, sí, es un Eh, must. y creo que tarde o temprano hay que hacerlo porque suma mucho, porque te abre muchas puertas también y porque si estamos como poniendo nuestra cara enfrente a la cámara en tantas ocasiones, esto es simplemente una más con un plus, con el plus de como poder ir más en detalle y más tranquilo, sin tener que estar pensando en un hook, ¿viste? En un gancho, todas esas Ah, cosas, sí, no. Más este, natural. más natural y creo que también es la oportunidad de hacernos conocer ese lado más humano, más de marca personal y no tanto de tu opinión como profesional o lo que querés mostrar en Sí, Instagram. sí, exacto. Por ejemplo, yo hace poquito estaba escuchando un podcast esta semana eh, que hablaban sobre eso, que ahorita, por ejemplo, a las personas les gusta como tener esa cercanía, como verle la parte más humana, más natural a la persona sin tanto script, ¿no? Porque, por ejemplo, ellos hacían como esa comparativa entre las noticias que hacían hace 50 años o los videos que hacían, los programas que hacían hace 50 años, que todo tenía guión. Pero entonces ahorita tenemos tanta tecnología y tenemos unas redes sociales que nos permiten a nosotros estar en vivo, hablar de manera natural. Entonces la gente ahorita valora mucho como eso, que uno se demuestre tal cual como es, porque es más difícil Sí, uno de pronto mentir o decir cosas que uno no cree cuando sí. uno está hablando así como en vivo o en un podcast también. No, ni hablar. La naturalidad es increíble, es mucho Sí, mejor. Bueno, tenés como una carrera interesante en un montón de áreas que son muy importantes en el día de hoy para lo que es la arquitectura. Eh, Creo que, por ejemplo, para empezar, una de las cosas de que te caracterizas es el BIM, ¿no? Y tenés un montón de experiencia siendo BIM manager. Me gustaría como que des una introducción muy breve de qué es lo que es el BIM en simples palabras y cómo empezaste con eso. bueno, Nacho, BIM significa Building Information Modeling, en español es información constructiva de modelado. Es una Claro. metodología, bueno, aquí no hay que confundir Revit y BIM, Uf, porque típico. no necesariamente uno tiene que utilizar Revit para hacer BIM. BIM es una forma de gestionar los proyectos de construcción Claro. en todas las etapas en todas las etapas de un proyecto de construcción, ya sea de arquitectura, o sea, de temas, no sé, por ejemplo, yo estoy en el sector eléctrico de subestaciones de alta tensión. Entonces se Sí, puede aplicar a temas de vivienda, pero también se puede aplicar a temas de infraestructura. Entonces BIM es una metodología que tiene, bueno, nosotros en donde yo trabajo, nos gusta decir que son tres pilares, ¿no? Como el trabajo colaborativo,
que te permite a ti tener, trabajar al mismo tiempo en un modelo o ver, Sí, digamos, los cambios que hacen diferentes disciplinas en un solo, en un modelo, que eso claro, te va a permitir a ti ser muchísimo más productivo, identificar problemas de diseño mucho más rápido. También está el tema de la interoperabilidad, que es, por ejemplo, que claro, no necesariamente tienes que utilizar programas de la misma casa matriz o el mismo tipo de programa, sino que puedes utilizar varios programas y lo que haces es que se claro, exporta a los formatos de interoperabilidad, que es el más conocido, es el IFC. Eh, claro. y el otro pilar es el intercambio fluido de la información. Hay un Uy, término muy sí. importante en BIM que se llama CDE, Common Data Environment. Ajá, En español significa entorno común de datos. ¿Qué sí, permiten estos Common Data Environment? Permite centralizar toda la información en una nube. Aquí es importante no confundir esos Common Data Environment con nubes normales como OneDrive o Google Drive. ¿Por qué? Porque ajá. es que estos CDE están optimizados para BIM. Están Ah, optimizados para que uno pueda ver los modelos, para que uno ok. pueda, más que todo, lo más importante es generar comentarios a los diseños entre Uh, diseñador, constructor y todas las partes interesadas. Entonces, claro, al final tú generas una trazabilidad, unos documentos que te salen automáticamente, que de lo contrario te tocaría hacerlos de manera manual. Que eso claro. también es aún, sigue siendo más tiempo aún de ese Sí, proceso y el tema de papeleos y documentos es algo que es a veces agotador y es innecesario sí, cuando tenemos estas herramientas. sí. Entonces, dime Es, eso. qué bueno. ¿Sabés qué? Yo tengo la sensación de que, así como en Colombia, de donde sos vos, y en Argentina, de donde soy yo, el BIM no se implementa tanto, al menos en Argentina. Em, ¿Por qué crees que no se implementa siendo que tiene tantos beneficios? Bueno, en Colombia yo he visto que lo están intentando implementar. No conozco Sí. el caso de Argentina. Lo están intentando implementar, pero más que todo las empresas que casi que es, bueno, casi que por obligación, digamos, en el caso, digamos, del sector en el que estoy, porque, digamos, la persona que contrata los diseños y la ingeniería, en este caso, requiere BIM, ¿cierto? Claro, Es muy son muy pocas las empresas que solo por iniciativa propia eh, empiezan a implementar BIM en sus compañías. Yo creo que es porque hay un miedo de pronto eh, a utilizar herramientas desconocidas, ¿no? Porque es que utilizar herramientas desconocidas supone tener que capacitar al equipo, tener que, tener que invertir más en tiempo y en dinero, en herramientas, en clases, en asesorías de una persona que ya tenga más experiencia en la implementación claro. BIM. Yo creo que eso es una gran limitante. Qué, qué lástima que no se inculque desde la universidad, ¿no? Que los chicos salgan de la universidad con un buen conocimiento de BIM, porque, Sí. mirá, yo me recibí en 2013 y hasta ese momento había cátedras de arquitectura que no te permitían presentar los diseños con AutoCAD. Ah, no, Así que eso es un error. es como que ellos, con la excusa de que el arquitecto tenía que dominar las técnicas de dibujo a mano, fomentaban la no transición a AutoCAD. Así que imagínate lo atrasado que viene. Pero siempre la academia estuvo atrasadísima, ¿viste? Claro, De todas maneras, creo que es una lástima, pero no entiendo, no termino de entender cuál es la diferencia, porque, por ejemplo, acá en Australia, donde yo vivo, el 80% de los estudios de arquitectura usan software como Revit, ArchiCAD o algunos de esos que usan BIM, ¿no? ok. Y no es la gran cosa, ¿no? O sea, no es algo que esté en discusión. Se usa la mayoría de las veces y punto. No sé si viene de la universidad o donde venga, pero no logro entender dónde está el kit del cambio, ¿se entiende? Si viene ya de la universidad o si es una curva de aprendizaje muy alta, porque para terminar, yo cuando aprendí a usar Revit, que es como el más conocido tal vez,
fue bastante duro. La diferencia de pasar de AutoCAD, de dibujar en 2D, que ni siquiera usaba referencias, ¿viste? Para por lo menos hacer un poquito de conexión entre diferentes archivos en AutoCAD. Ni siquiera hacía eso, lo usaba bien a la vieja escuela y mal. Y me costó bastante aprender lo de Revit. Así que, no sé, tal vez es la curva de aprendizaje lo que tiene ese Sí, cambio. creo que yo, bueno, me gusta que hayas comentado lo del tema de la academia y de la universidad, porque yo cuando estaba en la universidad yo también noté algo similar, y es que a veces, en el caso de mi universidad, en ese tiempo, no sé cómo sea ahora, eh, pero yo pensaba que de pronto sí, debía haber, tenían que darnos o tienen que enseñarle mm, herramientas más actuales a los estudiantes. Yo Sí, decía, yo tenía la idea de, bueno, o sea, si yo fuera profesor, yo enseñaría Revit, porque Revit también es una forma de uno entender una construcción, porque al fin y al cabo Revit y BIM eh, es como una pequeña simulación de una obra, porque es sí, que pasas de AutoCAD que tú dibujas en polilíneas y en líneas, y en Revit tú tienes que pensar diferente. Tú dices como, bueno, ¿y sí, esto cómo, cuál es la lógica de la construcción? Yo primero voy a hacer una cimentación, sí, bueno, primero tengo la topografía, hago una excavación, hago las cimentaciones y voy construyendo el edificio de abajo hacia arriba, ¿cierto? sí, Y yo voy haciendo esa misma, como ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio de simular cómo se construiría. Y yo pensaba, bueno, esto sería muy bueno para que los estudiantes entendieran mejor el tema de construcción y además de eso, cuando salieran a la vida real, pues se enfrentarán a lo que está requiriendo el mercado. sí, sería Eh, genial. Sería genial. Yo, por ejemplo, vi Revit como una lectiva en mi universidad. Mira vos. Gracias a eso, yo conseguí una práctica. Aquí le decimos práctica, no sé si Sí, sí, en Argentina también, ok. Yo conseguí la práctica, eh, yo le hice en octavo semestre, nosotros hacemos 10 semestres. Hice la práctica, trabajé también noveno y décimo semestre y después cuando salí me gradué de la universidad seguí trabajando ahí. Entonces, lo importante, ahí es donde uno ve lo importante que es que uno aprenda esas herramientas de la universidad, porque eso significa que uno en el futuro, cuando se gradúe, uno va a poder conseguir trabajo, que eso finalmente sí, sí, es súper importante apenas uno salga de la universidad. sí, la inserción Aún laboral. así, sí, exacto. Aún así, yo pienso que sí, igual sí es bueno los primeros semestres, por lo menos la mitad de la carrera, que se vean temas también manuales, porque yo digo, pues que la labor del arquitecto también es entender cómo el edificio con las manos, como con sus sentidos, más como Sí, palpando el edificio, el proyecto. Pero ya sí, cuando se tenga como ese entendimiento de lo clásico, de la manera tradicional de hacer la arquitectura, pues ya se puede pasar, tiene que haber ese equilibrio lo manual, lo artesano, por así sí, decirlo, y lo digital y lo nuevo, porque es claro, que es hacia allá es donde va el mundo. Sí, sí, obviamente un arquitecto no puede pues olvidar las tradiciones del pasado, porque para mí la historia es muy importante y sí, yo siempre he tratado en todo lo que yo hago, trato de tener como eso, como siempre recordar y aplicar temas históricos, porque finalmente sí, gracias a eso estamos acá. sí, obvio, obvio. Y como para cerrar el capítulo BIM, ¿qué beneficios crees que te ha traído haberte metido de lleno en el mundo BIM desde temprano? Eh, bueno, primero que todo fue eso, haber conseguido el trabajo, apenas yo pues me gradué de la universidad, pero también me ha permitido, pues como BIM requiere siempre estar actualizándose, me ha Mm, permitido siempre ver programas nuevos, ¿no? Porque cada día, cada mes, cada año salen actualizaciones, programas nuevos, plugins nuevos, entonces siempre estoy actualizado con sí, los últimos programas para las actividades que hacemos en la empresa donde estoy actualmente. claro. Bueno, está bueno eso. Está bueno porque te mantiene al día y como actualizado con todo. Sí, así es. Y bueno, y también me facilita mucho el trabajo, ¿no? Porque a veces uno como arquitecto, yo me acuerdo también, veía algunos compañeros que
tomaban muchísimo más tiempo dibujando y haciendo un diseño que yo, porque Mm, tenían que pasar de un programa a otro. Entonces decían, bueno, claro. primero hacemos AutoCAD, línea a línea, después lo pasamos a Exportar, SketchUp, extruir. Oh. los, todo eso, todo eso. En cambio También yo, creo que tampoco hay que caer en la trampa de tratar de diseñar en estos software como Revit, que no, son muy estructurados. Está muy bueno lo de estructurado, pero a la hora de diseñar, que hay que tener flexibilidad, es como que te limita un poco. Pero yo creo claro, que lo bueno de poder tener estas herramientas y en un combo también, siendo de Latinoamérica al mismo tiempo, es que como en países primermundistas es una herramienta que se usa demasiado. Si vos tenés acceso a inglés, sobre todo, y especialmente en tu caso que hablas inglés perfecto, de hecho todo tu contenido lo haces en inglés, sí, creo que las puertas se multiplican y tenés como muchísimas más opciones. Acá en Australia, creo que en algún momento te había comentado que los sueldos para BIM managers estaban en $120,000 básicos. Eso es como de ahí lo mínimo que puedes claro, ganar. Eh, claro, pero creo que son cuestiones que por ahí la gente no sabe, entonces como tampoco se interesa por no saber los beneficios que puede tener. Entonces, total, hay total. muchas cosas que puede traer de beneficios. Sí, es cierto. Bueno, y lo que tú dices del diseño es de acuerdo, o sea, también para eso sirve como el tema más manual de la arquitectura, ¿no? Que todo sale de un trazo, ¿no? Todo sale Mm, de un dibujo y después sí. uno lo pasa a un programa como Revit y eso lo que hace es potenciar todo tu trabajo. Y bueno, y del tema también pues que entre más herramientas tenga uno, pues más opciones y más posibilidades se le abren a uno en el campo Sí. laboral. Sí, ni hablar. Entonces, es importante. Y Andrés, otra de las cosas que yo mencionaba como en tu intro era el tema de que tenés una marca personal bastante sólida con, no me acuerdo cuántos seguidores tendrás ahora, pero por lo menos 320,000 seguidores, más o menos, ¿estoy bien? Estás más Sí, que eso. sí, trescientos Eh, veintitrés mil, pero bueno, bien. eso cambia, pero por ahí es. Bueno, ¿qué fue lo que te llevó a empezar a crear contenido en Instagram? Eh, ¿Podés recordarlo, podés tenerlo o fue algo que se dio gradualmente de casualidad? No, sí fue un momento, fue como un antes y un después. Porque, bueno, a mí me gusta mucho mi trabajo, me gusta el tema de BIM, pero a veces sentía que como arquitecto de pronto el tema creativo no lo estaba ejerciendo mucho. Y Mm, sentía que me estaba alejando mucho como del diseño en la mira, arquitectura. Y ¿por yo tu quería, trabajo decís? por mi trabajo, sí, porque Mm, claro, mi trabajo era más de coordinación de modelos, de procedimientos, de implementación BIM, de mira, creación de ofertas. Y pues no tenía para nada como ese componente de diseño más allá del tema pues, normativo que tienen las subestaciones. claro, Y yo dije, bueno, ¿qué, qué puedo hacer? Entonces ahí fue cuando yo me acuerdo que mi pareja me envió un reel de una persona, de una creadora de contenido, sí, de un arquitecto, bueno, no es arquitecto, es diseñador, que se llama Thomas sí. Heatherwick. Ah, Y sí, sí. me pareció muy chévere ese Lindo. video. Me gustó mucho y yo dije, bueno, yo podría hacer esto como en mi tiempo libre. Eh, ¿Y te acordás de quién fue ese reel, la chica que me decís? ¿Quién fue? ¿Te acordás? no, no me acuerdo. No, no Bien, recuerdo. No recuerdo muy bien de quién fue ese reel. claro, Pero porque en ese tiempo había como un boom de esos reels como forma, como slideshow, como presentación de arquitectos, como el arquitecto, sus obras. Entonces habían y todavía hay muchas cuentas de arquitectura que hacen ese tipo de contenido, pero en sí, ese tiempo estaba como en el boom de eso, entonces había muchas cuentas de eso. Entonces yo dije, bueno, yo puedo empezar por ahí. Y empecé fue también, bueno, yo abrí, eso fue como el 22 de septiembre, yo abrí de uno, o sea, sin pensarlo dos veces, yo dije, lo voy a hacer así no tenga el conocimiento de edición de video, así no tenga el conocimiento de cómo manejar una cuenta de Instagram, qué cuáles son bien. el procedimiento,
cuáles las buenas prácticas, por así decirlo, de Instagram. Yo le hice, simplemente entré. Entonces entonces yo empecé a Esa es la ver mejor también manera muchas de cuentas. empezar. Yo creo Sí, que esa es la mejor total. manera de empezar porque porque si vos empezás sabiendo todo lo que después vas a tener que afrontar, no empezás nunca. Nunca. Porque, decime la verdad, hay cosas que no sabías que ibas a tener que hacer, no sé, gastar horas editando videos sin tener ni idea de cómo se hacía. Uf, sí. Eh, Creo que es la manera más genuina de empezar porque te nace la pasión y después, bueno, mirá, no sabía que había que sentarme 3 horas a editar un video de 60 segundos. Oh, bueno, está bien. Empezaste y terminó tardando 3 horas, 4 y bueno, ya está. La próxima va a tardar un poquito menos y después lo vas aprendiendo, lo vas haciendo parte del proceso y siempre cuando estés conectado con el propósito, eso creo que es lo más importante. Sí, total. O sea, eh, yo a veces me demoraba 12 horas, más de 12 horas, no editando un video, sino como todo lo que conlleva hacer un video, como, bueno, Sí. ¿qué voy a hacer? Sí, Investigo, pensar, idear, pues, no sé pensar, si usas un idear. guión, un script. Sí, también. Pues digamos al principio mi contenido no era tanto de hablar, era más como de mostrar. Entonces, Claro, como arquitectura pero igual eso requiere una investigación, ¿no? Y el tema es que también requiere como es un tema visual también, ¿no? De escoger las mejores imágenes, de sí, escoger los mejores proyectos. sí, Entonces, claro, lo que tú dices es cierto, uno va mejorando con el tiempo todos sus procesos. Al principio uno sí. es como, "Uy, Dios mío, esto no va a terminar nunca". Pero después uno logra hacer eso en 2, 3 horas. Vos sabés que yo en mi Instagram, que comparado con el tuyo es muchísimo más chiquito, eh, siempre, o no siempre, pero bastante seguido, como que aliento a la gente a crear contenido. Siempre cuando te nazca y tengas algo para contar o creas o haya algo que te guste, ¿viste? Em, en este mundo de la marca personal y la creación de contenido, que creo que es más lo que nos une, además de la profesión, ¿cuáles han sido las cosas buenas que te has llevado, las sorpresas que no sabías que te podría llevar, las buenas, qué sé yo, experiencias que te ha traído la creación de contenido en estos 4 años? No, llevo 1 año y medio. Wow, un año y medio con Sí, 320.000 seguidores. Bueno, en este año y medio, yo llevo ay, solamente gracias. menos de 6 meses, pero en este año y medio, ¿qué podrías compartir que te ha traído de cosas lindas la creación de contenido en sí? Y no hay demasiadas cosas, empezando por el tema de el feedback positivo, ¿no? La retroalimentación positiva. Sí, Cuando cuando yo siento que le estoy ayudando a alguien, cuando yo siento que mi contenido tiene un valor, ¿no? Porque a veces de pronto las redes sociales se llenan de uh, contenido que es un poquito basura, sí, eh, y que embrutece a la gente, embrutece a las personas, sí, y que no aporta nada. Y a mí siempre también tuve como, es como un propósito en redes sociales, como bueno, yo quiero aportar. eh, quiero aportar y cuando empecé a ver como que las personas interactuaban bien, positivamente a mi contenido y les servía, pues eso fue fue algo muy grato, fue algo que me sorprendió mucho, me gustó mucho. Nunca ¿Tenés pensé tampoco, sí. algún caso, algo así que recuerdes en particular de alguien a quien le hayas ayudado de alguna manera o que te haya dado un feedback lindo? No para tu ego, sino para algo que hayas generado en otros. Sí, bueno, hace poquito hice un video en Brasil, que también, de por cierto, es el video que más me ha gustado de todos los que he hecho. Es un proyecto que eh, ¿El que me caminás influyó debajo de una bastante. estructura gigante? Sí, ese, que es Sí, medio creo que lo vi. brutalista. Sí, 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 lo sí, lo viste. vi. Ese es el Muy Seski bueno. Pompeya. Muy bueno. Es un proyecto que inspiró mi tesis Mira, de la universidad. Y el tema de ese proyecto es que yo creo que ese proyecto es único en el mundo, porque era una fábrica abandonada, ¿cierto?
en donde la gente se apropió del lugar antes de que llegara el SESCI, SESCI porque SESCI es como una organización de, como para las personas, como un club social, pero público, que ayuda Ujú, como para temas culturales, deportivos allá en Brasil. ujú. Y el tema es que esa fábrica abandonada, las personas iban y hacían asados, jugaban fútbol, se apropiaron del lugar. Entonces llegó el SESCI, empezó a administrar ese lugar y contrató a la arquitecta Lina Bobardi para hacer Wow, la remodelación de ese proyecto. Entonces yo hice bueno, pasó todo lo que aparece en el video, eh, que les recomiendo, si lo quieren ver, pues ahí vayan a está verlo. pineado en mi perfil de Instagram. Ah, bien. Y sí, y hubo muchos comentarios, pero uno que en particular que me gustó bastante. De pronto no es que le haya ayudado directamente a una persona, pero digamos que ese video causó buenos recuerdos en muchas personas. Y esta persona escribió como, ya era una persona ya grande y él escribió como, recuerdo cuando jugaba como fútbol en este lugar antes de que, que llegara el SESCI, ¿no? Wow. Cuando todavía era una fábrica abandonada. Entonces la gente decía, uy, sí, yo no sabía que el SESCI pues antes también tenía como esas mismas funciones. Entonces, como ver que el contenido mío causa buena energía, buenos recuerdos, que eso también es bonito, es Sí, 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 tal cual. importante. Tal cual, qué bueno, qué lindo. Y vos, a alguien que todavía no se anima a crear contenido porque le da vergüenza, porque no quiere hablar a la cámara, porque no sabe de qué hablar, porque piensa que se van a reír, ¿qué tipo de consejos darías a una persona que no ha empezado aún, pero que quiere empezar? Mi consejo es que si eso te apasiona, si estás dispuesto a asumir todo lo que conlleva crear contenido, no solo el tema de la imagen, de grabarse, sino todo el tema del trabajo fuerte que hay detrás, que lo haga. Porque si tiene una pasión como la arquitectura, porque yo amo la arquitectura, pues todo va a ser más fácil. Digamos, yo recuerdo que había una frase muy importante, creo que era de Nietzsche, que decía como, el que tenga un porqué puede soportar cualquier cómo. Entonces, si no tiene un porqué así de fuerte, Sí, o algo que uno quiera, uno es capaz de soportar lo que conlleva. Así al principio no sea malísimo, porque eso es otra cosa, que a veces uno tiene que ser capaz de soportar eso, como uno decir, como, uy, no, mi contenido no me gusta, o de pronto yo esperaba que fuera diferente. sí, Pero es eso, es como enfrentarse a todo lo que conlleva crear contenido, porque si no se enfrenta a esos miedos, si no se enfrenta son temas más como personales, sí, más que lo que te digan otras personas, porque en ese momento nadie te ha visto, solo tú tienes la idea de crear contenido. sí. Esa es mi, ¿qué? Mi experiencia, mi consejo, que lo Bien. haga, que lo haga. Sí, sí, yo coincido 100% con vos. Yo creo que si tenés una pasión, al final de cuentas, armar un Instagram, algún lugar donde tengas una voz, es, es casi lo mismo de hoy en día juntarte con gente a hablar, con la diferencia que hay una cámara y que por ahí es raro hablarle a una cámara. Pero es como, no hay que pensar en que hay que hacer un personaje, hay que hablar lo más natural posible. Y creo que mucha gente no se da cuenta con cuánta gente en el mundo puede coincidir y sentirse identificado, o que gente se siente identificado con uno. Porque hay tantas personas en el mundo que es imposible que no encuentres a alguien que se alinee con vos. Entonces, si tenés alguna expertise, algo para compartir, yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Los beneficios van a ser de todo tipo. Y no hablo monetarios, que también pueden ser monetarios, pero puede ser de conocer personas, experiencias, conocer, ir a eventos, conocer gente, de todo, hacer colaboraciones, tener oportunidades de trabajo, socios.
no sé, parejas, de todo, ¿viste? Es una manera de Sí, conocer gente. sí, Entonces, los beneficios son enormes y creo que hay que ir por ahí en el mundo en donde todo va mudándose a lo digital. No creo que sea un reemplazo del día a día, del face to face, como se dice en inglés, pero es un complemento que hay que hacerlo, hay que popularlo. ¿Por qué? Porque vos mismo lo dijiste, es como que el Internet está lleno de contenido basura, no sirve para nada, que por ahí es chusmerío, que no suma directamente. Y si tenemos la oportunidad de brindar algo que suma a la gente, yo creo que hay que hacerlo, hay que hacerlo, de alguna u otra manera. sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. El Internet, las redes sociales son una herramienta muy, muy poderosa que se puede utilizar tanto para el bien como para el mal. Entonces, Sí, es una herramienta. es una herramienta, es una herramienta. Y después, como para cerrar el capítulo de la creación de contenido, una de las cosas que te ha tocado tener o vivir gracias a la creación de contenido es el contacto con marcas y empresas, ¿no? Por lo que habíamos hablado Sí, anteriormente. ¿Podrías compartir un poquito de esa experiencia con todo el detalle que vos quieras, de cómo fue tu relación con marcas y cómo se suele dar generalmente? claro. Bueno, fui la primera marca de software con la que yo colaboré fue recientemente, como en diciembre. Que ahorita hay un boom con las inteligencias artificiales, Sí, más que todo las que hacen renders. sí, Yo duré como un año sin recibir nada de colaboraciones, nada. sí, Y eso que pues tenía hartos seguidores en ese tiempo también. Pero sí, fue hasta diciembre más o menos que yo empecé a tener ese tipo de colaboraciones. Eh, me ha servido bastante. Yo la verdad nunca imaginé que fuera así el tema de la monetización en Instagram, porque el tema de Instagram en específico es que no paga directamente Instagram. O sea, uno puede tener 10 millones de seguidores, 20 millones de seguidores en Instagram y no te van a pagar. sí, Uno, si quiere monetizar Instagram, tiene que colaborar así con marcas de cualquier, bueno, normalmente las marcas te buscan porque tú tienes, tu tipo de seguidor es el usuario al que ellos les están apuntando con su producto, ¿no? Entonces, si tú quieres de pronto colaborar con empresas de arquitectura, pues tienes que tener un contenido de arquitectura. Si tú exacto, quieres colaborar con empresas de, no sé, de deportes, pues tienes que hacer algún tipo de fitness coach o claro, hacer algún tipo de contenido específico para eso, ¿no? claro, Y más que todo en el tema de la arquitectura, que en el tema de la arquitectura de pronto no es tan abierto como, por ejemplo, no sé, una bebida o comida, que sí, pueden contratar cualquier influencer para eso, pero dime, ¿qué marca de arquitectura va a contratar un influencer de, no sé, de chiste claro, para sus videos, ¿no? no, no, Eh, o qué marca de arquitectura va a contratar un influencer que tenga de pronto, no sea tan serio en su contenido. claro, Entonces, hay que tener en cuenta eso cuando uno quiere colaborar con marcas. Y nada, y mi experiencia ha sido muy buena, muy buena. He podido colaborar con marcas de casi todo el mundo, como yo te decía ahorita, de inteligencia artificial, que me mm, parece muy bueno. Hace sí, poquito estuve haciendo un video con D5, aún no lo hemos publicado, tenemos ahí un pequeño problema, pero me parece increíble que hasta las grandes empresas de renderizado ya sí. están empezando a involucrar temas de inteligencia artificial en sus programas. Sí, bueno, dijiste muchas cosas interesantísimas. Creo que para empezar, el tema de anichar, de qué hablar en tu contenido, creo que es la típica de que todos tenemos muchos gustos, ¿no? Hay gente que tiene la gran desventaja de ser muy curiosa, como yo, por ejemplo, y me gusta un montón de cosas, ¿viste? Entonces es como muy difícil anicharme y hablar de una sola cosa cuando me interesan tantas. Pero la verdad es que la,
el kit de la cuestión está en hablar de una sola cosa. A lo mejor dos, como máximo tres, pero que todas se interrelacionen, porque es ahí donde tenés más posibilidades de que empresas te contacten porque digan, ah, esta persona habla de esto y nada más que esto, entonces su audiencia espera que él hable de cosas así. Y si tiene una audiencia considerable es porque saben que él habla de este tema. Entonces vamos a poner plata de alguna manera con esta persona y de esa forma vamos a llegar a gente más cualificada. Es como hacerle el trabajo difícil a ellos de traer gente que sean potenciales compradores o gente que le interese su marca. Así es. Está bueno también reflexionar en el cambio que estamos viviendo hoy en día. Ahí es a donde me quería referir. Estamos como en un proceso ahora de... Me salen las palabras en inglés. Me salen las palabras en inglés. De que las grandes empresas, por ejemplo D5 o D5 Render, como se lo conoce también, son empresas millonarias. O sea, son millonarias, son empresas muy grandes. Y es como que entendieron que en el mundo de hoy las marcas se están personificando y están como tratando de conectarse con gente que tiene esa conexión con la gente para poder bajar a tierra su alcance. Y es como una competición que tienen entre ellas. Es como que ellas, todas las marcas están tratando de seducir a los influencers para que se asocien con ellas y es como que terminás viendo influencers que hacen videos con todas, ¿viste? Sí, bueno, A yo mí a me han veces contactado también de varias y estamos en conversación con todos, por supuesto, ¿viste? Pero es eh, como, está bueno aprovechar esa ola que desde ahora y desde hace un tiempo ya y más en lo que se viene en el futuro es que las empresas van a estar tratando de humanizarse más. Entonces, con más razón, creo que es un buen momento para empezar una marca personal y empezar a hablar de un tema en específico. Porque las marcas van a estar buscando en el futuro gente que hable de un nicho específico. así es. Sí, está bueno, está bueno. Em, y para terminar también la creación de contenido, creo que algo muy importante que como para no evitar hablar del elefante presente en la sala, eh, tipo los pros y los cons, ¿no? Porque tampoco es que es todo color de rosa y en el mundo de la creación de contenido, incluso cuando tengas la mejor de las intenciones, creo que ya te imaginas por dónde voy, van a haber personas que va a estar ahí como molestando y yendo en contra o hasta un extremo de insultar. A mí me ha pasado que me han insultado con un video, con un mensaje personal o comentarios, no sé. Entonces, ¿qué es lo que vos tenés para decir con respecto a los haters, como se los conoce? Eh, ¿Qué tenés para decir con respecto a los haters cuando hablamos de que está bueno empezar a crear contenido? Bueno, el tema de los haters es algo que en el momento en donde uno ya tenga un poquito más de seguidores, siempre van a llegar, siempre. Así uno tenga el mejor contenido del mundo, va a haber personas que no le guste lo que uno haga o de pronto también es por algún tipo de envidia que quieren, eh, no sé, desprestigiar el trabajo que se está haciendo o mejor dicho, encuentran cualquier cosa, así sea por mínimo, mínimo, para criticar. Y ahí es Y sí, donde pienso yo que uno no debe dejarse afectar por esos temas y por muy malos que sean, a mí me han pasado bastantes veces. Pero uno no se debe dejar afectar de eso porque claro. finalmente pues uno es el que se ha arriesgado para crear el contenido, uno es el que ha trabajado fuertemente y pueden haber 400 comentarios buenos pero uno malo y pues eso no es una indicación de ninguna medida. Hay gente que es amargada de por vida y lleva eso Sí, a todo en su vida, hasta en los comentarios. Entonces sí. es entender que siempre va a haber gente que le ve un pero a todo y lo negativo a las cosas. Sí, seguro. Es muy loco porque, al menos en en mi vocecita interna, la que me detenía antes de empezar a crear contenido y la que conversando con mucha gente sintieron lo mismo, era de que, ¿qué van a decir mis amigos o mi familia, viste, la gente que me conoce? Y la verdad que no van a decir nada. En el mejor de los casos te dicen algo de positivo.
pero los que te van a decir algo son personas que, no sé, arroba Pepe1234 es el que te Sin va a tirar foto. hate. Es Y que, sin que no, no foto. tiene foto, no tiene perfil, no publicó nada, está ahí solamente para hatear. Ujú, ujú. Entonces es muy loco que mucha gente no avanza por miedo al que eran de personas que ellos piensan que van a decir algo, que no van a decir nada, y al final los que terminan diciendo algo son personas que no existen. Sí, Eh, entonces, sí, creo que está bueno pasar ese mensaje, que es interesante, que como que promovemos la creación de contenido por todos los pros que trae, pero también no es todo color de rosa, van a haber haters y no hay que prestarle atención. A mí te digo que hasta me ha tocado hablarlo con mi psicóloga porque fue muy fuerte. Eh, pero bueno, el balance sigue siendo positivo sí, claro. y, es mucho más lindo saber que uno le ha mejorado el día a alguien, que le ha brindado información a alguien, que ha entretenido a alguien bien. Eh, y nada, está en uno lidiar con eso, de los haters. Así es, Nacho. Sí, 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 sí. totalmente. Este, también mencionaste algo del mundo de las inteligencias artificiales que están tan en boga hoy en día. A pesar de que la inteligencia artificial es bastante vieja, tiene 15 años de inteligencia artificial. El tema es que ahora se empezó a popularizar con todo el desarrollo de OpenAI y todas estos grandes jugadores y todas las inversiones millonarias que hay en todo el mundo. Em, ¿Cómo crees que la inteligencia artificial se va a ver reflejada en el mundo de la arquitectura de ahora en más? Bueno, yo he pensado bastante sobre eso y hay compañeros de todas las edades de arquitectura eh, que están preocupados, ¿no? Que se preocupan porque dicen, bueno, me voy a quedar sin trabajo. Pero yo les pongo este ejemplo. Yo pienso en, bueno, hace 500 años había una tecnología, ¿cierto? Y había, no sé, para hacer algo, una tarea, se necesitaban 1000 personas, ¿cierto? Después salió una tecnología nueva en donde ahora se necesitaban 500 personas. Después salió una tecnología nueva que ahora se necesitaban 100 personas. Ahora lo que estamos viviendo es que nosotros estamos empezando a tener el poder de, como si fuéramos 530 personas, nosotros mismos, porque vamos a poder hacer lo que ellos hacían en mucho tiempo y con muchas personas, lo vamos a poder hacer nosotros en menos tiempo, con menos recursos. Y eso yo no Sí, lo veo como un obstáculo, yo lo veo como una oportunidad. Es una perfecto. oportunidad para mejorar el trabajo, para optimizar el, los procesos que tenemos como arquitectos, porque a veces como arquitectos necesitamos eh, estar pendientes de muchas cosas a la vez, que los planos, que el tema de licencias, que el tema de normativas, que el tema de renders, que el tema de maquetas, bueno, las maquetas ya no se hacen, sino cómo se muestra el cliente. Todo Sí, eso se va a ir se va simplificando y eso es algo que siempre es una ley de la humanidad, que siempre vamos a ir simplificando y mejorando nuestra tecnología y eso va influyendo también en nuestra sociedad, ¿no? Porque los trabajos cambian y la cantidad de personas que se requieren para una labor son menos, entonces se pierden unos trabajos pero se crean unos nuevos sí. y es ahí donde uno tiene que aprovechar, capacitarse, aprender de lo que está sucediendo ahorita y seguir avanzando. Sí, Eh, sí, sí, es muy... A mí me cuesta entender que todavía haya gente que piensa de la manera, con respeto, ¿no? Pero es como que me hace acordar cuando yo estaba en la primaria que me hablaban de los que cuando se inventó la televisión que decían que la radio iba a desaparecer, ¿viste? Cosas así y la gente hoy en 2025 todavía piensa que van a desaparecer. Por supuesto que sí, técnicamente van a desaparecer trabajos, pero van a aparecer otros. Y estamos en una constante evolución. O sea, cuando salieron los drones, para hacer un footage aéreo, antes necesitabas un helicóptero y un piloto de helicóptero y por ahí un copiloto y alguien, torre de control que controle, qué sé yo. Está bien,
esos puestos tal vez, no sé si desaparecieron, pero bajaron, pero el puesto del tipo que fabrica el dron no existía, el puesto del piloto del dron no existía, toda la gente que trabaja en la fábrica de drones no existían porque no existían los drones como tal. Entonces, sí, desaparecieron unos roles, pero aparecen otros. Entonces, es como que hay que hacer entender a la gente que el cambio es inevitable y que van a aparecer nuevos trabajos, van a desaparecer, sí, y se van a transformar otros. Y está en la persona adaptarse o no adaptarse, quedarse en la queja o aprovechar, como decías vos, tomarlo como una oportunidad. Totalmente. Y Nacho, sabes también que pienso que hay labores que siempre van a existir y hay sectores que siempre van a existir. Por ejemplo, uno de ellos es la arquitectura. Siempre vamos a necesitar dónde vivir, ¿cierto? Independientemente que lo haga un robot o que lo haga un humano. Pero, por ejemplo, no sé, ahorita tú utilizas ChatGPT de pronto para escribir, para que te ayude a escribir, pero igual tú verificas otra vez. Claro. Tú vuelves a verificar, porque obviamente pues tú confías que ChatGPT es una buena herramienta y todo, y seguramente va a seguir mejorando, pero siempre va a haber una persona que va a tener la responsabilidad de lo que hace la máquina. Entonces, Sí, es algo que siempre va a existir por muy avanzado que sea, sí, que puede que, no sé, tú metas los datos de un lote con la normativa y todo, y te saque un proyecto con planos y todo, y detalles constructivos. Pero va a haber gente que va a tener que revisar eso, porque puede que haya un error, y ese error sí, le van a echar la culpa a alguien, entonces alguien tiene que asumir la responsabilidad, porque sí, no puede ser que así estemos súper avanzados que todo se lo dejemos a las máquinas, a las inteligencias artificiales, y se embrutezca de pronto tanto la humanidad, pues que hayan errores, haga algún tipo de error y pues se dañe lo que hemos construido. Entonces yo, eso siempre va a existir trabajo en la arquitectura, así sea como supervisando como temas de calidad de la última revisión. sí, sí, ni hablar. Creo que ese toque humano tiene que estar. Alguien se tiene que hacer responsable de las cosas. Porque, por ejemplo, hay una herramienta increíble para arquitectos que se llama Architectures. ¿La conoces? Sí, sí, sí. Es una empresa española, me parece. Y lo que hacen es increíble, es increíble. ¿Ya sabes cómo es? Bueno, Sí, tú para me la gente que no comentaste la vez sabe, pasada. yo comparto un poco lo que sé. Es una herramienta que vos le das un lote, le pones los parámetros de las dimensiones del lote, la forma del lote, le pones los parámetros de lo que se puede construir por normativa, ya sea planos límites, alturas límites, retiros laterales, de frente, de fondo, densidad ocupacional, todo lo que se pueda poner como parámetros de diseño y te tira una idea, un esquema. Vos dibujás una línea, si querés un esquema lineal o un cuadrado, lo que sea, y te pone todos los departamentos. Vos le decís cuántos querés de una habitación, cuántos de dos, cuántos de tres, cuántos lugares comerciales, cuántos metros cuadrados, todos los parámetros, y ya te da un diseño. Ya te da un diseño que está completamente diseñado, que está en BIM, que está en Revit, por ejemplo, con todos los planos, todos los cortes, las secciones, las elevaciones, las planillas de cómputo. Trabajo que a un equipo de 3 personas le podría llevar un mes, te lo hacen, no sé, 10 minutos. Claro, en segundos. Eso es Bueno, increíble. Eso creo que viene para tipo patear el tablero, como decimos en Argentina. sí, Y, y creo que no es un peligro, es una oportunidad tremenda. Porque, de nuevo, como vos decías, alguien se tiene que ser responsable. Esas cosas alguien va a tener que primero chequear que las cosas estén bien. El diseño no va a ser perfecto porque fue una máquina, hay que darle un retoque para trabajar la fachada, para trabajar lo que sea que haya que cambiar de diseño. Y después alguien se tiene que hacer cargo de la construcción. Hay un arquitecto que va a tener que firmar la construcción, el proyecto, la dirección de obra, la administración. Entonces, no terminan de desaparecer. Hay que adaptarse y usarlo a su favor. Y yo si estuviera diseñando proyectos de ese tipo, yo le estaría incluyendo en mi práctica esa herramienta, porque facilita la labor. Y sí, si, total. para terminar, si yo tuviera un equipo en mi estudio de arquitectura de 3 personas y de repente incluyo esta herramienta, no es que voy a echar a 2 para quedarme con uno o a los 3 y total hago yo en 10 minutos,
sino que lo que yo antes podía brindar como trabajo para un proyecto y gastar 3 meses, 3 personas en un proyecto, ahora voy a poder aplicar a muchos más proyectos. ¿Entendés? Así Entonces, es. mejorar la efectividad en vez de reducir el personal. Creo que es por ahí, por donde debería ir. Es por ahí. Yo quisiera agregar dos cosas a eso que dijiste, Nacho. Primero es el tema de la necesidad. La necesidad es algo humano. O sea, una máquina nunca va a decir yo quiero, no sé, yo quiero ir a comerme una hamburguesa o yo quiero ir a sentirme así, quiero sentirme bien, Sí. quiero que mi comunidad esté feliz, Mm. contenta. Entonces, la máquina, empezando por eso, entonces, la necesidad siempre va a ser del ser humano. Entonces, siempre se va a necesitar un lugar en donde vivir. Entonces, ahí es donde entran las empresas. Entonces, el tema público, bueno, el tema es, bueno, se necesitan tantas viviendas, o se necesita un parque, se necesita un edificio, se necesita un lugar, un centro comunitario, no sé. Esa es Sí, una necesidad. Luego van a estar las empresas y lo que va a hacer estas herramientas es que las empresas, no sé, aquí a 50 o 100 años, van a tener todas estas herramientas, no van a ser tantas personas, pero van a poder tener una calidad increíble. Entonces la gente que trabaja en arquitectura va a poder llegar a una calidad tan alta y en tan poco tiempo, pues que se van a poder hacer los proyectos más rápido sí, y de manera muy eficiente, o sea, y no solo en la etapa de diseño, sino también en la construcción. sí, Entonces la sí, gente sí, que de sí, verdad ama la arquitectura, pues va, también se va a poder ver también beneficiada. Entonces el arquitecto va a decir, uy, yo quiero mi concepto de este, yo quiero desarrollarlo así, porque la necesidad es esta, sí, la que sea, y la desarrolla con la herramienta y le va haciendo cambios hasta que quiera, hasta que la herramienta llegue como a ese concepto que los arquitectos o el arquitecto quería, y listo. sí. Y salió el proyecto. Yo creo que o sea, está avanzando todo tan rápido que el secreto está en adaptar rápido, porque es como que esto viene a como a nivelar la competencia. Porque lo que antes una empresa, solamente una empresa grande con posibilidades de grandes inversiones podía apostar al desarrollo de un software y mejorar su servicio, hoy en día se está democratizando más y cada vez es más accesible para profesionales de a pie que compitan y promuevan y propongan proyectos con las herramientas que tienen grandes empresas. No sé, por ejemplo, D5 Render, que ahora se puede conseguir gratis. Es el software o uno de los software que usan las grandes empresas para competir en proyectos internacionales. Entonces, como que es increíble que vos, yo podamos usar el mismo programa que usa una empresa muchísimo más grande. Así es. Em, y en ese sentido, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de un poco mm, mechando con lo que decíamos más temprano de BIM. Viste que en BIM vos podés mezclar los servicios, no sé, mecánicas, decimos en inglés, no Sí. sé, los aires acondicionados, todos los conductos de aire acondicionado que van en el cielo raso, los caños de agua, de luz, de gas, todo. Y hay una herramienta que hace uso de estas gafas que se ponen, hay varias empresas, ¿no? Google, Ah, está Apple. realidad virtual. Sí, la realidad virtual. Entonces uno puede estar en obra con la estructura ya hecha y ver con las gafas por dónde pasan los caños. Eso es una locura porque se puede ver en el momento antes de que sucedan los problemas y de esa manera evitar muchos problemas. Entonces, Sí, total. esas cosas antes eran imposibles, pero ahora con el desarrollo de la tecnología y la tecnología volviéndose mucho más barata, son cosas que se van a poder aprovechar y son cosas que van a poder ahorrar mucho dinero y hacer más eficientes los procesos y la construcción. Eso es increíble. Eso es increíble. Por ejemplo, recuerdo haber entrado a un seminario de robótica y de inteligencia artificial para pues el sector que yo trabajo, que es el energético, que utilizaban robots con escanes, ¿cómo se dice eso? LiDAR, los scan LiDAR,
Sí, Sí, con una cámara que tiene un sensor que se llama LiDAR, que los los Pro Max tienen, los iPhone Pro tienen ese mismo sensor. Entonces lo que hace este robot es que cuando la subestación eh, ya está en funcionamiento, puede entrar a escanear si hay de pronto algún tipo de falla. ¿Qué wow. pasa? Cuando una persona entra a esa subestación es como hay hay un nivel de tensión tan alto y es peligroso para el ser humano. Entran los robots y hacen esas tareas que son peligrosas para el ser humano. Wow. Entonces, eso yo lo veo también como un gran beneficio. Y además de eso, esos robots permiten escanear con la misma tecnología los elementos. Esto puede aplicarse a subestaciones, pero también se puede aplicar a edificios grandes. Entonces, tú mandas un robot, por Mm. ahí que también están intentando con drones, escaneas todo un edificio, Ah, sí. generas una nube de puntos, que es lo que te sale de este escáner LiDAR, y no sé si ya existe ese programa, me imagino que lo estarán desarrollando, pero con ese nube de puntos tú puedes pasarlo por una inteligencia artificial y te lo modela en 3 segundos en Revit, en ArchiCAD, en lo que tú quieras. Sí, algo parecido hacían en la empresa en la que yo trabajaba hasta hace 2 semanas que renuncié. Este, contrataban a una empresa que tenía drones con cámaras que leían topografía. Entonces, lo que querían hacer, básicamente, esta empresa construía galpones, no sé cómo se dice en Colombia, pero warehouses. Entonces, Sí, cuando se sí, construyen sí. warehouses, básicamente vos necesitas tener una superficie plana y para conseguir una superficie plana, por supuesto, a veces hay que excavar o a veces que hay que rellenar. Entonces se necesita comprar mucho material que vengan de otro lado y pongan la arena ahí o la tierra o la piedra. O lo mismo, retirar, excavar, apilar y después viene el camión, recolecta y se lleva. Entonces todos esos metros cúbicos son difíciles de cuantificar porque imagínate, es difícil, depende del tipo de piedra, tipo de tierra, tiene un coeficiente de expansión diferente, entonces como que los metros cúbicos son diferentes. Entonces, Claro. contratan a esta empresa que vuela los drones y el dron hace un mapeo digital. Entonces, cuando ya tenés todo el mapeo digital con las alturas y los diámetros y todo, se puede hacer matemáticamente, o sea, es un software que se conecta a una nube, a un website, y sacás todos los volúmenes. Es una locura, porque aparte está bien comunicado, está todo con colores, ¿no? Entonces uno dice, ah, bueno, esa pila de piedra que está ahí, ¿cuántos metros cúbicos son? Tin, hace un clic y ya está. Y sale. Eh, y nada, esas cosas son gracias a la tecnología. Entonces creo que abrazar esas cosas versus a alguien que no lo hace, creo que hace una diferencia gigante en todos los sentidos. Sí, total. Y es que no, o sea, no solo inteligencia artificial, sino también es, por ejemplo, lo que tú decías de, bueno, los drones, también el tema de, como todo el tema del hardware, ¿no? Como de estos escáneres, pero también de esas impresoras 3D que tú mostrabas en un video que alguna vez hiciste, que me parece Sí, increíble, o sea, que de pronto ya no van a haber tantas personas eh, albañiles o obreros, como le digan en su país, les digan en su mm, país, obrero, sino sí. que va a ser hardware, va a ser una impresora 3D gigante o muchos drones o muchos Tesla Bot en la obra. Sí, 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 sí. Aunque la gente no lo quiera creer, ahí vamos. Hacia allá vamos, sí. ¿Quién sabe cuánto tiempo, no? Y Puede ser Andrés, en 10, ¿vos 5 cómo años. pensás que la inteligencia artificial eh, va a influir la arquitectura de acá al futuro? Porque hasta ahora viene como siendo una herramienta, ¿no? Que la venimos usando para renders, para el diseño, pero de acá al futuro, ¿cómo lo ves que vaya a impactar en la arquitectura? ¿Va a mejorarla? ¿Va a no mejorarla? ¿Qué opinión tenés? Bueno, yo creo que en el futuro próximo 5 años, pues va a ser, va a ir mejorando como progresivamente ella misma y va a ir mejorando también progresivamente nuestro trabajo, ¿no? Ya, digamos,
llegando un tiempo ya casi que apocalíptico donde ya la IA tenga tanto nivel que ya sea mucho más capaz que un arquitecto top, ya pues va a ser diferente, ¿no? Que de pronto 50 años, pero yo creo que aún así, como decía antes, pues va a seguir existiendo como ese cargo de arquitecto. Por lo mismo que te decía de la necesidad eh, del ser humano, ¿no? Que es algo muy único de nosotros, ¿no? Que finalmente lo que es una inteligencia artificial, un robot, es una herramienta más que nos viene a Sí, acompañar ahorita en esta nueva etapa de la humanidad, que esto es una nueva, pues es una nueva revolución tecnológica que seguramente traerá muchos beneficios, yo creo que más beneficios que temas negativos. sí, Pero el arquitecto va a tener más libertad, considero yo. Va a tener más libertad y si a una persona realmente le apasiona, pues aún así va a seguir haciendo arquitectura. Va a seguir así creando espacios para las personas, va a seguir creando, eh, va a seguir imaginando, porque eso es el mm, ser humano. O sea, si el ser humano no crea, si no ayuda de alguna manera con lo que hace, pues no tendría tanto sentido, ¿no? sí, No tendría tanto sentido. Eso siempre es una necesidad también del ser humano. Ayudar, crear. sí, sí, sí. Sí, definitivamente va a seguir evolucionando y está en nosotros aprovecharlo. Sí, y Y utilizar con responsabilidad. con respecto a tus planes personales y profesionales, ¿cómo te ves de cara al futuro? ¿Tenés algo en mente con respecto a tu marca personal? ¿Qué has planeado o todavía no estás 100% decidido en qué vas a hacer? Bueno, por ahora estoy terminando los videos que hice en Brasil, que Ah, wow. me ha costado, estoy terminándolos. Quiero hacer un par de videos aquí en Bogotá, de unos lugares que son muy emblemáticos. Y nada, ya de aquí en el futuro pienso seguir mejorando en lo que ya estoy haciendo y de pronto concursar en competencias de arquitectura. Ahorita vamos a concursar un- en unos colegios Ah, por allá wow. en Nepal. Sí, somos cuatro compañeros, somos tres arquitectos y un ingeniero civil. Wow. Vamos a concursar en estos proyectos a ver cómo nos va, pero pues lo más importante es lo que aprendemos y las experiencias que nos dejan estos concursos. Sí, ni hablar. ¿Lo vas a hacer público también? ¿Lo vas a publicar en tus redes? Sí, ahí va a Sí, estar, ahí por va a supuesto. estar, todo eso va a estar. Ahí van a poder ver mi proceso, mi crecimiento. Bien, 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 bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te gustaría comunicar o dejar como mensaje para la gente que no te conocía y te conoce ahora? Bueno, primero que me sigan, que Bien. le den like a mis videos Sí, y nada, y que si de verdad quieren hacer contenido o si quieren hacer cualquier cosa, que lo hagan, o sea, que lo hagan porque no hay nada más bonito que uno eh, hacer lo que uno le apasiona, ¿no? Y ni hablar. también si es algo que además de eso te ayuda económicamente o de pronto te llena más allá de eso, pues que lo hagan, que vale la pena y que no se dejen llevar de pronto de los pensamientos negativos de que dirán o si de pronto fracaso, ¿no? Pero sí siempre tener en mente eh, que uno tiene que estar dispuesto a pagar un precio, ya sea en dedicación, en tiempo, Mm, para lograr algo que uno quiere. Ni hablar, Entonces, ni hablar. Yo también coincido con eso y creo que es una de las cosas más importantes. O sea, estar dispuesto a pagar los precios que hay que pagar. Si es tu eso. pasión, vas a ir por eso. Así que bueno, hay que meterle con todo. Andrés, Totalmente. ¿crees que hay alguna pregunta que te hubiera gustado que te pregunte que no te pregunté? La de cuál video me gustaba más, de que Sí. había hecho, pero igual la respondí, era el Sesquick Pompeya. Bueno,
Igualmente creo que está bueno que ahondes en esa pregunta porque se ve que te llena mucho, así o sea, ya respondiste un poco, pero ¿querés ahondar un poco más en qué es lo que te gustó de ese video? Video, mm, ese lugar, el lugar donde hice el video, eh, influenció muchísimo en mi tesis de grado, ¿no? No, Y mira. yo lo vi desde un libro, o sea, a mí me regalaron este libro que lo tengo acá. Me lo regaló un compañero del Sesqui Ok, Pompeya. Esos son los videos que venden ahí los videos, no los libros que venden en la tienda de souvenirs del Sesqui Pompeya. Pero me lo regaló mi compañero del trabajo y yo lo leí y me gustó bastante. Yo dije, uy, que me gustaría algún día ir allá. Fui allá, pasé una tarde espectacular, la comida muy buena. Es uno de esos mira, lugares que tienen una energía muy bonita. Y cuando qué volví bueno. aquí a Colombia y empecé a hacer el video, volví a leer el libro y empecé también a leer más, pues con demás fuentes. Y vi la historia de una manera diferente, ¿no? O sea, como Claro. más personal. Y pues también cuando uno cuenta una historia, eh, a uno le queda diferente, y las personas que lo ven a uno pues entienden mejor muchos conceptos que de pronto son más difíciles de entender cuando no hay una historia de por medio. Siento que los seres humanos somos como historias, ¿no? Por eso nos gusta tanto el cine, el teatro. Uy, Y, sí, y- sí, sí. sí, total. Y nada, yo hice este video, para mí es el más importante por eso, porque pude también vincular dos gustos míos muy grandes, que es la historia con la arquitectura, y el tema social también. Entonces, vi cómo fue ese proceso de la arquitecta, cómo fue el proceso del lugar, lo hice en un video, lo logré explicar muy bien, el video le fue bien, eh, y los comentarios fueron muy bonitos porque la gente de verdad, ahí uno entiende lo importante de ese tipo de arquitectura, ¿no? Que genera como estos lugares en donde la gente disfruta, en donde genera recuerdos y nada, yo creo que eso es como lo que más me gusta de la arquitectura. Digamos que ese tipo de Qué proyectos bueno. y ese Sí. tipo de videos me recuerdan como por qué estoy haciéndolo, ¿no? Uy, sí. Todo el tema No, no, es que tenemos la suerte de estar en una profesión que es muy humana, es muy acerca sí, de la gente, las relaciones. La buena arquitectura está llena de inspiración, de conexión con la gente, de, de un significado. Cuando una obra de arquitectura tiene conexión con el lugar donde está, con la gente a la que va a usar el edificio, creo que cobra un significado muchísimo más alto, más grande, más allá del estilo arquitectónico, más allá de la tecnología que use. Es algo que yo cuestiono un montón en mis videos, ¿viste? De la gente si prefiere como la tecnología, tanta tecnología, o si es mejor volver al... Entonces me gusta hacer videos de alta tecnología y videos de, no sé, Solano Benítez que hace con ladrillo todo. No sé, sí, total. por nombrar uno, ¿no? Pero hay miles. Y esto de que la arquitectura cuente una historia, la relación con la historia, es muy importante. Em, Porque sin ir más lejos, las historias y cómo se cuentan ha trascendido la historia. Mirá, por ejemplo, ahora que yo vivo ya hace 8 años en Australia, acá se le da se presta mucha atención a los aborígenes, ¿viste? La gente autóctona acá que vivían antes de que lleguen las primeras eh, llegadas, oleadas de gente de Europa. Y hasta ese momento no había escritura, no existía el papel como tal y la escritura, máquina de escribir, no. Entonces todo se contaba a través de historias. Es como que la historia de la gente, de la civilización, sí, de los grupos, se iba contando de generación en generación alrededor de fuegos y era todo acerca de storytelling. Entonces, como que hasta hoy en día se tiene mucho en cuenta eso y se promueve el desarrollo del storytelling. Y, y entendiendo eso, hay algo que se llama Toastmasters, que es un grupo internacional que se dedica al desarrollo de las habilidades de la comunicación. Es como que también hablan del storytelling un montón, y ahí es donde yo estuve por 2 años y medio y me enseñaron bastante del storytelling y la importancia de eso. Entonces creo que poder conectar el storytelling con la historia y la arquitectura
es, es un combo increíble y muy rico, muy interesante y clave para hacer un buen impacto. Si, Total. si un edificio tiene una historia que contar, es 10 veces mejor que un edificio que está vacío, Sí, que no tiene fundamento. Mirá, cuando yo me acuerdo que cuando salí de la facultad, por supuesto que yo salgo graduado con esta idea del minimalismo, ¿no? De que esa es la escuela que me enseñaban a mí. el ego, Y, ¿cómo? como el ego del arquitecto, ¿no? Como el, Sí, el ego del arquitecto, que importa ¿viste? La función, sigue la forma, todo, que como todo tiene que ser lindo, qué sé yo. Y el sí, minimalismo, ¿viste? Lo menos es más. Y un amigo que ya se había graduado me invita a recorrer las obras que él venía construyendo en sociedad con otro arquitecto. Y ese otro arquitecto había sido un estudiante de arquitectura que abandonó la carrera, pero como tenía muchos recursos y le iba muy bien con el diseño, tenía muchos clientes. Se asociaron, construían casas. Entonces me invita. eh, y las casas tenían la particularidad que tenían muchas cosas que eran no minimalistas en absoluto. Había como varios colores y varias formas, ¿viste? Pero al mismo tiempo estaban muy bien diseñadas. Y todas tenían un significado, ¿viste? No sé, respetaban mucho el entorno, entonces por ahí había una ventana larga, alta, al final de un pasillo, pero que daba justo a un árbol que era importante para el terreno. Y tenía muchas cosas también que eran de un basural que llamamos nosotros el lugar donde se tira la basura, ¿viste? Entonces la gente se deshace de todo tipo de sí, cosas, no sé, autos, carros, herramientas, no sé. Entonces el tipo sacaba de ahí cosas y les daba un nuevo purpose, me sale en inglés, ¿viste? reutilizado, Como las reutilizado, reutilizaba de alguna manera. Y eso le daba un significado a la casa que era, tipo, caminar por la casa era contar una historia, ¿me entendés? Era claro, como que bueno, este lugar es como que hace referencia a la ciudad donde era el dueño, que tenían carretas del campo para los carruajes, qué sé yo, entonces había dos ruedas. Entonces, imagínate que el tipo que cuenta su casa va como mostrando las cosas y es como contar una película cuando caminas por la claro, casa. Entonces, claro, eso creo que es un plus a un arquitecto que tiene que tratar de como generar una oferta más significativa. ¿Entendés? Como que total. contratar a un arquitecto que te arme una casa, que cuente una historia personal, puff, eso creo que conecta Sí, mucho mejor. eso conecta mucho mejor y le da como un alma al lugar, ¿no? No son edificios, como tú dijiste ahorita, como edificios vacíos, que son netamente, uy, yo quiero hacer no sé, voladizo, un cantilever de 50 metros porque sí, porque quiero, quiero mostrar mi estilo Hay arquitectónico. columnas, sí, Sí, o sí, sin sí, sí. columnas. No, cuenta una historia, tiene una razón de ser y es muy de ese lugar y muy de esa persona. Como Sí, bueno, en el caso, en el tema de las casas es mucho más íntimo porque una casa debe reflejar más como la personalidad y el estilo de cada usuario, ¿no? claro. Pero, Eh, por ejemplo, ese lugar que vos hiciste el video ahí en Brasil y la persona conectó muy fuerte con eso porque ahí era donde solías jugar a la pelota. claro. Ahí te das cuenta que la gente asocia, ¿viste? Una arquitectura o un edificio con una experiencia de su vida y entonces la Ah, sí. conexión es muy fuerte. A mí me pasó también hacer un video sobre una casa de interés social de Chile ¿El de y Aravena? no era de Aravena, era de otro arquitecto. Ok, Son ok. Las Siete Hermanas, no sé si lo conoces. Uy, Un no. proyecto. El proyecto se llama Las Siete Hermanas. Y sí, hice otro de Aravena, pero este era otro. Y me contactó mucha gente diciendo que pasaron los mejores años de su vida ahí, que extrañan mucho, que bueno, hasta me han mandado fotos tipo de cómo era el lugar, me han contado historias, ¿viste? Pero cómo la gente conecta con los lugares es increíble. Y si la Eh, arquitectura juega un papel importante y les mejora la vida, porque viste que yo aproveché y como que tomé este como dilema o controversia de que decir que las casas sociales generalmente son de mala calidad, ¿viste? Y esta sí, casa particular, este proyecto particularmente,
tenía muy buenas condiciones, o sea, favorecía la interacción entre la gente, los ambientes de los dormitorios, el estar comedor, cocina, eran ambientes generosos, ¿viste? No eran reducidos como los edificios de ahora que son modernos, pero son muy chiquitos. Eh, entonces, es como que la gente que vivió en ese edificio vivió muy bien, o sea, el edificio les mejoró la calidad de vida. Entonces, creo que ahí está donde se puede ver más que la arquitectura tiene un impacto en la calidad de la vida de la gente. Exacto, y yo no sé cuándo, en qué momento la inteligencia artificial sea capaz de sentir eso, como esa empatía Hmm. de un humano hacia otro humano. Entonces, yo creo que eso también es lo que genera buena arquitectura, como sentir como esas vibras, esa energía del lugar para diseñar también. Y también lo que tú dices, bueno, lo que tú dices, por ejemplo, del Sesquipó Pompeya, también es un lugar íntimo y también es un lugar personal para una comunidad. Hmm. Porque ahí está esa labor del arquitecto de entender el lugar y de entender a las personas, porque al fin y al cabo, pues, quien habita los espacios son personas, bueno, de pronto perritos y gaticos, pero normalmente serán las personas. Eso me recuerda el concepto de, no sé si conoces a Aldo Rossi. Sí. ¿No es Él- argentino? no, 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 él es italiano. Ah, ok. De la época, él vivió la época fascista allá de Italia. Y él decía, bueno, él tiene unos proyectos espectaculares, está el cementerio, creo que se llama Cementerio de San Cataldo, y el monumento al Cuneo. Pero el tema es que él tenía una frase muy bonita que era locus solus, que significa como el espíritu del lugar, Ujú. que es eso mismo, como que la arquitectura es como si fuera como ¿cómo se dice? Como el stage de una obra teatral o de una película, como eso de Sí, fondo. Y el locus solus es como esa historia, esa historia del lugar que se queda ya mucho tiempo después de que la gente murió, pero la arquitectura se queda, sí. más que todo allá en Europa, en donde pues hay arquitectura que lleva cientos de años ahí y quién sabe cuántos eventos históricos y cuántas historias tendrá y por ejemplo no sé, el Vaticano o en los Uh, palacios, qué cosas vieron sí, esos edificios, ¿no? Como claro. qué momentos históricos vivieron. Entonces eso, Sí, hay edificios que son más antiguos que países, que la historia de los total, países. Eso es total, es un increíble. edificio que tiene más historia que todo Norteamérica y Suramérica. Sí, Sí, tremendo. Bueno, Andrés, me encantó hablar con vos. Me parece que sos una persona muy interesante y también una inspiración para mucha gente, myself included. Entonces, thank you Nacho. eh, te quiero agradecer mucho, mucho eh, por ser mi primer invitado del podcast y ojalá no sea el primer, no sea el último y que podamos seguir en contacto. Y como ya sabes, estamos siempre en contacto hasta por WhatsApp. Así que te agradezco un Dale, montón Nacho, de y, una. y te deseo lo mejor. Gracias Nacho, entonces que nos vemos para la sesión 2 para la sesión 3 y Dale, así. me gusta. Gracias, Bueno, gracias por el espacio y también eh, te deseo lo mejor en este podcast. Vamos con todo, igual lo tienes todo para romperla, ¿no? Para sacarla del estadio, el gracias podcast. amigo, sí, vos también. Eso. Voy a seguir tus pasos. No, yo voy a seguir tus pasos para el podcast. Si en algún momento me Bueno, animo. bueno, Listo, cerramos Nacho. acá y, Eso. y te mando un abrazo gigante. Igualmente, Nacho. Dale, Buen gracias. día. Chao, chao. Chao, chao.